Inges, diseño de columnas, esbeltez de columna. Muy bien. Vamos a explorar esta hoja de cálculo que trata de la revisión de los efectos de la esbeltez en la columna. Lo primero indicar que acá está jalando los datos que hemos colocado acá en la columna y solamente tenemos que modificar los factores o las celdas que están en rojo. Por ejemplo, acá el factor de longitud efectiva, que es el K, en la dirección 2,2, en la dirección 3,3, ¿no? El factor K se puede calcular mediante este diagrama que el ACI y el reglamento nos da, ¿no? Esto se puede obtener a través de esta hoja de cálculo y vamos a hacerlo de manera rápida. Por el momento, para explicar, vamos a tomar el K valor igual a 1. Muy bien. La longitud está tomándolo. El radio de giro se calcula 0.3 veces B y esto lo podemos ver acá en la CI, ¿no? Lo tenemos en esta parte. Vamos a ir, acá lo tenemos en esta parte que dice, se puede calcular el radio de giro usando A o B o C, dice A, utilizando esto, o B 0.3 veces la dimensión de la sección, la dirección en la cual se está considerando la estabilidad para columnas rectangulares. Nosotros estamos trabajando con columnas rectangulares, está jalando acá el B, que es este de acá, y para la otra dirección sería esta de acá, ¿no? Entonces, tenemos para ambas direcciones. Muy bien. Calcula que 0.3b y hace el cálculo de la esbeltez de la columna, ¿no? Que sería mediante esta ecuación. Ahora, muy bien, el reglamento, el ACI nos habla que para columnas no arrastradas contra desplazamientos laterales, esta va a ser la fórmula. Si es menor que 22, puedes ignorar los efectos de esbeltez. Acá donde dice, se permite ignorar los efectos de esbeltez siempre que se cumplan A o B. Entonces, calculas esto, que es nuestra relación de esbeltez, acá tenemos, y si es menor que 22 para columnas no arrastradas, se puede ignorar. Ahora, para columnas arrastradas, tienes que realizar esta ecuación que te da los momentos, y si este no supera eh, al factor, se puede ignorar los efectos de esbeltez, ¿no? Acá lo tenemos entonces esa parte. Muy bien, tenemos los momentos, tenemos la relación y a partir de ahí va a ignorar. Por ejemplo, en acá, este de acá es mucho menor que esta ecuación y este valor también es mucho menor que este 22 que nos indica la norma, de acuerdo acá a lo que dice, ¿no? Entonces acá puedo ignorar los efectos de esbeltez. Nosotros vamos a trabajar en el diseño ignorando los efectos de esbeltez para posteriormente luego hacer una explicación de ello, de qué se trata esto, ¿no? Puedes guiarte mediante este diagrama también. Acá tengo, por ejemplo, para pórticos desplazables, pórticos y desplazables. Despreciar de esbeltez, lo que ya dijimos, ¿no? Este si es menor que 22 y si es menor que esta ecuación. Ahora puedes utilizar métodos aproximados que nos da la norma ACI si cumple en este rango. Si están en este rango, esta ecuación también, ¿no? Y un análisis P delta de segundo orden si supera este valor, el efecto de esbeltez es mucho mayor que 100. Ahí tendrías que hacer un análisis P delta de segundo orden, ¿no? Esto nos lo indica acá en el reglamento y lo podemos encontrar también acá en el diagrama, ¿no? Este diagrama también lo pueden leer ustedes para que puedan hacerlo, ¿no? Por ejemplo, acá dice diseña la columna para el momento de segundo orden. Muy bien. Luego, estos métodos aproximados se puede utilizar, acá lo tenemos en la hoja de cálculo, pero esto vamos a realizarlo más adelante. Hay una explicación también, todas estas ecuaciones que estamos utilizando acá, los combos y todas las cargas y momentos que necesitamos para hacer esos momentos amplificados a través de métodos aproximados, ¿no? Entonces vamos a explicar solamente esta parte. Lo primero será entonces evaluar si podemos ignorar, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo coloco acá tiene 50? Yo voy a colocarlo una menor dimensión. Por ejemplo, voy a colocarlo 25. Muy bien.
Al colocarlo 25, ya este esbelte está superando a 22 en este caso y a 33.4 en esta dirección. Y acá me va a indicar lo que tengo que hacer, ¿no? Me dice, los elementos a compresión deben diseñarse para la fuerza axial amplificada PU y el momento amplificado MU, magnificado por los efectos de curvatura, efectos de segundo orden del elemento MC. Y puedo utilizar métodos aproximados. Si yo tendría columnas no arriostradas, también me indica que los momentos magnificados por desplazamiento lateral son los momentos en los extremos de la columna calculados a través de un análisis elástico de segundo orden basado en las rigideces del elemento. Puedes utilizar métodos aproximados porque no está superando los 100. Para superar los 100, por ejemplo, el K, yo podría colocarlo acá 3. 128, entonces en acá me va a indicar que tiene que ser un análisis de delta de segundo orden. ¿No? No puedo utilizar métodos aproximados, sino un análisis de delta de segundo orden. Esa es la importancia entonces de evaluar la esbeltez en la columna. Muy bien, voy a dejarlo en 50 y para la otra dirección también puedes cambiar, ¿no? Y evaluar. En acá, por ejemplo, acá me tomaría lo mismo, ¿no? Me daría las mismas indicaciones. Ahora, ¿cómo se calcula esta parte del K, de la longitud efectiva? Mediante estos diagramas que también nos da el ACI. El ACI nos da estos diagramas y lo podemos encontrar en nuestro. Ahí lo tenemos. Estos son los dos diagramas que tenemos nosotros y que tenemos en esta de acá. Entonces tenemos que conseguir estos dos valores para hacer una línea y calcular el K que se encuentra en el medio. Entonces debo colocar acá este valor y luego colocar esta línea y colocar el K para posteriormente colocar en esta parte y evaluar los efectos de voltaje. Generalmente se toma 1, pero vamos a ver cómo se calcula. Entonces, para acá tengo la hoja de cálculo que dice determinar K, el nudo A, que es la parte superior, y el nudo B, que es la parte inferior. Muy bien. Entonces, esto me va a calcular primero la rigidez en la parte A, cosa que me voy a ubicar en esta parte, y la rigidez en la parte B, cosa que me voy a ubicar en esta parte, en la parte derecha, y ahí voy a ubicar. Este primer gráfico es factores de la longitud efectiva para elementos comprimidos en pórticos indesplazables, y esto sería factores de longitud efectiva para elementos comprimidos en pórticos desplazables, ¿no? Muy bien, en acá te va a calcular el factor de elasticidad, porque nosotros ya hemos colocado este FC en los datos de la columna. Luego te va a calcular la inercia de la columna debajo del nivel y encima del nivel, la inercia de la viga que llega, la inercia de la viga derecha, ¿no? Tienes la fórmula, colocas los datos, te va a calcular la inercia, el momento de la inercia te va a calcular y te va a calcular este factor de la columna inferior, superior, de la izquierda y la derecha. A partir de ello va a hacer este cálculo de las columnas, acá lo va a tener, y también el de las vigas. Va a ser una sumatoria de ambos. Acá hace la sumatoria, acá también hace la sumatoria. Y acá este factor de rigidez es la división y te va a dar el 10.67. Ahora para el nudo B también, ¿no? Lo mismo, vas a colocar la inercia de la columna, los datos y te va a calcular la inercia. También de la viga izquierda, de la viga derecha, te va a calcular el momento de inercia. Te va a calcular este factor de columna inferior, F columna superior, va a ser la suma de las columnas, va a ser la suma de las vigas, va a ser esta relación de columnas entre vigas y te va a calcular. Una vez que tienes esos dos, vas a colocar en esta parte, por ejemplo, yo lo puedo colocar acá, que sea el A, que sea 0, en acá 7.86, ¿no? Y me fijo que sea
de elementos comprimidos en pórticos indesplazables. Entonces ubico el 0, agarro esto, coloco acá el 0, y el otro es 7.86, ¿no? Entonces más o menos me encontraré en esta parte, ¿no? 7.86 más o menos en esta parte. Miro la intersección y será entre 0.6 y 0.7. Entonces estaré más o menos entre 0.68, ¿no? 0.68. Y acá lo coloco, 0.68. Y eso lo coloco en esta parte, ¿no? 0.68. Si yo quiero hacerlo de la siguiente manera. Generalmente se trabaja con K valor igual a 1. Entonces, esa sería la manera de evaluar los efectos de Beltès y cómo ignorar estos efectos, ¿no? Ahora vamos a trabajar ignorando estos efectos de Beltès. Muy bien. Ahora, como ya mencioné, la norma también nos indica, la CI, el E060 también lo van a tener acá, efectos de Beltès, en la página 79, y ahí te va a mencionar todo lo mismo. Acá tienes la misma ecuación. Este es, por ejemplo, sin desplazamiento lateral, y ahí tienes las ecuaciones. Todas estas ecuaciones que vas a colocar, si quieres utilizar los métodos aproximados, vas a poder utilizar en acá, en esta hoja de cálculo. Pero eso vamos a verlo después. Ahora seguimos, y esto es también con desplazamiento lateral. Ahora, momentos de estructuras con desplazamiento lateral te da también otras ecuaciones, y eso también vamos a poder utilizar. Y acá, por ejemplo, me indica que esto no debe ser menor que 22. Lo mismo que la norma, que el ACI, perdón. El ACI y la norma están lo mismo, ¿no? Entonces, dicho esto, mm, vamos a tener en cuenta los efectos del test, ¿no? Acá también el ACI te va a dar las mismas ecuaciones que te he mostrado. Es amplio esta parte, un poquito amplio, y entonces acá te va a poder, por ejemplo, acá también te va a dar tus ecuaciones que vas a poder tú para que hagas tus métodos aproximados, ¿no? Y método de magnificación de momentos, estructuras sin desplazamiento lateral, también otras ecuaciones, ¿no? Esa vas a poder utilizarlo, como dije. Y esto sería método de magnificación de momentos, estructuras con desplazamiento lateral, también te da las ecuaciones para que tú puedas hacer métodos aproximados para la amplificación de tus momentos y de tus cargas, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a trabajar vamos a ignorar los efectos de Beltès. Entonces, tenemos que tener una longitud y un B adecuado para tener que ignorar los efectos de Beltès, ¿no? Si no, ya procederemos con métodos aproximados o utilizando un análisis de segundo orden, ¿no? Muy bien, entonces esa es la importancia de esta hoja de cálculo. Voy a dejarlo hasta acá. En la siguiente ya haremos lo que es combinaciones y cómo se realiza eso, ¿no? Muy bien, muchas gracias por su atención y hasta el próximo video.